Que ahí hay hasta un templo de ratas. Como si se supone que las vacas son sagradas, porque les están pegando así. Que incluso ella tiene un año menos que yo, parece, y pues ya la querían casar. Sun, ¿cómo comenzó tu historia con la India? O sea, todo esto fue por mi mamá. Tenía el sueño de conocer no solamente la India, sino varios países. Me tiene a los 18 años. Y pues esto no fue un impedimento para ella, es lo que siempre admiro. Ella dice, no, pues voy a hacer un equipo con mi hija, nos vamos a ir para India porque quiero conocer, quiero ver por qué practicamos la filosofía de allá, quiero ver, conocer por qué practicamos su cultura, y nos vamos para India. Y en el 2011, obviamente cuando íbamos ya en el avión, había mucha gente allá que nos preguntaba, oh no, pues ustedes para dónde van, porque nosotras íbamos a hacer escala en Alemania. Y entonces no, la gente decía, ¿también van para Alemania? Y mi mamá agarra y dice, no, me voy a India con mi hija. Y yo así chiquita de 4 años, y la gente se queda así de que, ¿qué? ¿Te vas para India como tú sola, con tu hija? O sea, una mujer de 23 años con su niña de 4 años, claro, se van a un país como la India. Entonces pues se quedaban sorprendidos. Pero pues aún así, aunque le dijeran a mi mamá, no, de que ella es peligroso para las mujeres, y más tú que estás sola con tu hija, no, mi mamá no se dejó llevar por esos comentarios. Y el primer impacto que tuve es ver cómo en el taxi manejan del otro lado. O sea, no es como aquí en México que manejan, me parece, en la derecha, ¿no? Claro. Allá es en la izquierda. Sí. No me sentí muy bien el llegar a India, porque desde que viajé así de chiquita, desde que estaba en el avión, estaba así vomitando y vomitando porque me mareé. Y entonces pues mi mamá estaba muy preocupada, y ya estábamos en el taxi y yo todavía seguía con los mareos. Llegué y estaba muy enfermita, entonces ese fue como que el primero. Después pues ya me fui acostumbrando poquito a poco, porque también llegué y tuve muchos problemas con la comida. O sea, no es estereotipo de que la comida ahí, si tu panza es de otro lado, te puede causar problemas, pues. Sí, claro, de hecho hay muchos extranjeros que tienen ese problema. O sea, cuando llegan a India, de que pues la comida no les sienta bien. Principalmente por las especias, y también pues la grasa que le echan allá. Hay un tipo de mantequilla que se llama ghee, que es más concentrado. Se lo echan así todo un botezote hacia la comida. Entonces también es eso. Y no le cae bien a los extranjeros. Y yo que estaba chiquita, pues obviamente de por sí aquí en México yo siempre fui melindrosa. Entonces en India todavía lo fui más. Ese fue como que también un problema, y mi mamá estaba muy estresada de, no, es que mi hija no come, bajó de peso. Pero no, o sea, ya después de ahí como que todo fue súper bien. O sea, yo me fui adaptando muy bien a la India. Yo hice amiguitos, porque donde yo vivía en Brindavan, que queda en el sector de Uttar Pradesh. Allá viven muchos extranjeros, porque también van a lo que es de la filosofía, porque pues allá es un especial para el punto espiritual de esto, de que practican la filosofía. Vienen muchos rusos. De hecho, allá hay más rusos que locales de la India. Órale. O sea, hay muchos extranjeros, hay chinos, hay de Australia, de varios países así, muchísimos. ¿Y todo les atrae como pues la religión, o también uno que otro cristiano, etcétera? No, sí, también hay muchos turistas que llegan, porque en el Holi, por ejemplo, en el Holi, que es el festival de los colores, llegan muchos también, porque allá donde yo vivo es el punto principal para esto. O sea, se pone muy salvaje. De hecho, en el último Holi que estuve, sí, también te avientan, o sea, no solamente colores, porque allá es de que los colores, la brillantina, te echan el agua del drenaje, lo combinan con colores y te la lanzan. ¿Agua del drenaje? Sí, del drenaje, no para Holi. Entonces llegan muchos a eso, y también los festivales que hacen allá de India. Claro. O sea, de la filosofía, de varias culturas. También llegan como que los turistas a conocer, no solamente de la gente que practica la filosofía como tal. Órale. Sí. Lo que me parece muy interesante cuando visito tu TikTok, por ejemplo, donde subes tus videos, ¿no? Sí. Hay algunos videos donde pasas por la calle y parecen como muchas cosas locas en el alrededor, ¿no? Sí. Eso es más que nada en el pueblo donde yo vivo, que es en Brindavan. Específicamente ahí es que pasa todo ese tipo de cosas. De hecho, si viste mi TikTok ya verás lo de los Shiva Boys y Shiva Girls. Ajá, sí. Entonces también pues eso se popularizó mucho, y quiero contar algo que pues no solamente me sucedió a mí, sino le suceden a varias extranjeras. Y es que cuando tú llegas a India, automáticamente tienes a muchos Shiva Boys escribiéndote en Instagram, en todas tus redes sociales. O sea, yo llegué y ya tenía como que 300 seguidores, pero todos eran Shiva Boys. Explícanos aquí a la audiencia qué son Shiva Boys, Shiva Girls. Que esa historia que voy a contar está conectado con esto. Ellos tienen una táctica para ligar.
O sea, ellos te escriben en tus redes sociales, en todas las redes sociales que tengas, de que no, please marry me, I want to marry you, you are very pretty, y a las extranjeras más que nada. Y ya pues a la que caiga, porque yo tengo así muchas conocidas también que pues has conocido también así a sus Shiva Boys. O sea, cásate conmigo. Sí. Okay. Entonces, uno de los usuarios de Instagram que me hacía eso... Ajá. Se ponían de nombre de usuario Shiva Boy. Ajá. Entonces de ahí como que me dio mucha risa porque, bueno, Shiva es un dios, ajá, pero siento que es más como siempre masculino, lo pintan como si fuera guapo y así. Entonces como que es lo de los hombres de la India, como que les gusta ser devotos del dios Shiva. Okay. Entonces me daba mucha risa Shiva Boy y en mis TikToks hubo uno en específico donde los llamo Shiva Boys por esto del Shiva Boy que me acosaba y ahí fue cuando a mucha gente le dio risa. Yo no esperaba que mucha gente ya fuera como que adaptarse también a la palabra y decirle también a los hombres de India Shiva Boys. Okay. Entonces de eso nace. Qué locura. O sea, sobre todo cuando tú pasas ahí en tus videos en TikTok, no en la calle, algunos veo como en los comentarios, dicen, bueno, podría ser cualquier país de Latinoamérica también, pero, ¿no? Suceden muchas más cosas en el alrededor. O sea, por ejemplo, en ese video donde de repente desde la nada salen esas señoras que te quieren poner como una pegatina, no sé, en la frente. Sí, eso, los sellitos bonitos. Si vieron ese TikTok, también les invito a ver los TikToks para que entiendan de lo que estamos hablando. Hay uno en específico que hice de los sellitos y eso es porque allá en India tienen como que ese negocio, los locales, de agarrar así como que diversas figuritas así, las ponen así y te las ponen así en la cara. Ajá. Pero lo hacen como de una manera de que como a la fuerza, ¿no? Así de que no, los sellitos bonitos. Entonces yo decía, no, de los sellitos bonitos. Es un negocio que hacen, te lo ponen, pero tienes que dar un donativo a cambio. Okay. Es como aquí de, pues, los que pasan para electrocutarte, los que te venden estampitas, así en el tráfico. Ándale, también, sí, así, muy parecido. O los que venden bubulubu. Ajá, los que venden bubulubus, allá también en la India se las ingenian. De hecho, también estaba diciéndole sobre los que ponen una báscula en la calle para que te peses y también como allá debido a la cultura hay uno específico donde van así a peregrinar. Okay. Van a varios templos, entonces es caminando así descalzo, porque ya todos andan descalzos allá en India. Entonces hay varios así que se ponen de que no, te hacemos masaje en los pies. Entonces tratan así como de buscar varios negocios. Ok. ¿Qué mitos dirías que son verdades sobre la India que tenemos aquí en México y cuáles otros que dices que no, eso no es cierto? Bueno, es que últimamente yo he visto que en redes sociales se ha viralizado mucho sobre India, pero no de una buena manera. No, la comida, sí, ¿no? Sí, o sea, y es quiero... Que también pienso, ¿de dónde sacan estos lugares, no? O sea, será seguramente uno en miles, ¿no? Sí existen, quiero pensar. O sea, sí existen, pero no todo India es así. Quiero aclarar eso, no todo India es así. Porque han ido muchos influencers a India, específicamente a puntos así que son muy extremos para grabarlos y eso es lo que se ha viralizado en TikTok, en Facebook, en Instagram. Únicamente el lado así súper extremo de India, pero no todo es así, o sea, y también es como que un poquito feo que pues hagan este tipo de cosas como para viralizar el lado malo de India y no pues lo que debería de ser realmente que es todo y de demostrar que no todo India es así. Uh-huh. O sea, sí es muy extremo, es muy caótico India, pero pues quiero aclarar que no todo es como los puestos de garnachas que muestran, que es así como que súper extremo y sucio. O sea, sí, es que sí existe, sí. Pero quiero también aclarar que eso es como pues está la gente que no tiene pues acceso como, y no, allá no incluso para una pizza de Domino's, ajá, no tienen como que la economía suficiente como para comprarse una pizza de Domino's. Claro. Entonces pues ese puestito de garnachas que muestran que pues obviamente está muy sucio, muy poco higiénico, si hay ratones, es para lo que le alcanza a esta gente, para lo único que tienen acceso, para este tipo de garnachas. Claro. O sea que es como lo que muestran en TikTok. Porque pues allá en India sí hay mucha desigualdad. O eres o muy pobre o muy rico. Entonces, pues sí, es más que nada para... ¿Más que todavía acá en México? Sí, más, o sea, sí. O sea, allá en India, pues sí. Y pues esos lugares que la gente ha como que viralizado es prácticamente los lugares pues de la gente que pues no tiene acceso a muchas cosas. Órale. El salario mínimo que ganan es de 1,000 rupees. ¿Y 1,000 rupees cuánto es? Como
400, 500 pesos y eso les tiene que alcanzar para vivir todo el mes. ¿Mes? Sí, o sea, tienen que hacerlo rendir. Entonces, el puesto de garnachas, esto que es pues sucio y el que ven en TikTok, las garnachas cuestan 20 rupees. Entonces, pues es para lo que les da, pues sí, acceso para sobrevivir a toda la semana. Ok. Sí. Porque yo no solamente estuve viviendo en India como tal, también tuve la oportunidad de conocer varios países. De hecho, mis dos segundos hogares fue Nepal y Tailandia. Nepal y Tailandia. Sí. Órale. Y esto pues por las cuestiones de la visa de India, que teníamos que salirnos cada 3 meses y así, estar unos meses en Nepal, otros meses en Tailandia. Ajá. Y también ahí pues nos daba la oportunidad de conocer también Vietnam, Camboya, porque podías irte en camión. O sea, podías tú, en vez de irte en avión, te ibas en camión y era como que más divertido porque veías los paisajes y así. Entonces, pues lo hacía todo yo sola con mi mamá. Siempre hemos sido un equipo realmente, yo y mi mamá. Toda la vida hemos estado juntas, todo lo hemos hecho juntas, todas estas aventuras. Entonces también si están viendo esto, mamás solteras, que sepan que si tienes un hijo a temprana edad o a la edad que sea, puedes aún así alcanzar tus sueños, puedes hacer lo que querías hacer como lo hizo mi mamá. O sea, ella me tuvo a los 18 y decidió lanzarse a la India así conmigo de 4 años y pues hasta la fecha seguimos así de aquí para allá y de aquí para allá. Genial. Entonces pues realmente tener un hijo no es un impedimento para que sigas tus sueños. Órale. De hecho somos un equipo, puedes ser un equipo con tu hijo, más que nada pues sí. Eso. ¿Llegaste a los 4 años, dijiste allá? Sí, a los 4 años. Órale, ¿hasta más o menos qué edad? La primera vez fui a los 4 años, estuve 6 meses porque fuimos a conocer, a ver cómo estaba la cosa de India. De ahí mi mamá se enamoró por completo de India, dijo, no, pues acá tenemos que vivir. Entonces ya nos regresamos a México porque pues por los temas de la visa, de que te tienes que salir. Ajá. Y aquí en México yo no estuve aquí establemente, realmente del todo, porque ya nos mudábamos mucho. Estuve viviendo un tiempo en Playa del Carmen, otro tiempo en Guadalajara, otro tiempo en Valle de Bravo, en Tepoztlán. Estuve viviendo así en varios estados. Ya después, en el 2018, que tuvimos la oportunidad de volvernos a regresar, ahí sí estuve los 8 hasta ahorita. Ya hace 2 meses que acabo de regresar de India, de hecho. ¡Órale! Sí. Entonces, ¿estuviste un buen tiempo? ¿También estuviste ahí en la escuela, en la India? Ahí ya cursé mi primer kinder, que también fue un impacto para mí. Estuve en otra escuela que era de extranjeros. Pero la verdad es que me da mucha risa porque la escuela donde yo estaba, a pesar de que era de extranjeros, la tenían en muy malas condiciones, o sea, no tenía puertas, no tenía ventanas. De hecho, recuerdo que cuando era diciembre, que fue temporada de dengue, porque ahí hay una temporada de dengue que es muy peligrosa, porque todos se enferman, o sea, si no te pones repelente o sales, porque hay muchos mosquitos, te enfermas. Entonces, como en mi escuela había una directora que era pues muy radical, así muy extremista, no nos dejaba utilizar zapatos adentro del salón, esto por la cultura. Porque cuando tú entras a una casa o cuando vas a entrar a cualquier lugar te piden que te quites los zapatos. Entonces para entrar al salón nos decían, no, que quítense los zapatos, no podemos usar suéteres o algo para cubrirnos si no era del uniforme. Entonces pues yo me enfermé de dengue, muy feo. Uy. Y muchos compañeros de nosotros nos enfermamos de dengue. ¿Cómo es? O sea, yo una vez tuve la sospecha, es que estuve en Oaxaca. Sí. Que me había dado, pero nunca hice prueba, etcétera. Nomás me dio una gripa, pero cabrón, pero por 3. Sí, no sé, tú cómo fue en tu caso, por ejemplo. No, yo estuve muy mal, sí me enfermé muchísimo. Tenemos nuestro doctor de cabecera allá en India que se llama Manutosh Gupta. Allá todos los doctores son Gupta, entonces él me ayudó, pero el consultorio era muy chiquito. O sea, cuando te enfermas allá es como que muy extremo por los hospitales y esto. El consultorio era un poquito más chiquito que esto. Estaba así solamente una camilla, me recostaron y me pusieron el suero. Y pues así era, o sea, era nuestro doctor de confianza. Entonces íbamos así y ya. Y pues así era muy extremo enfermarte allá, porque pues claro, vas a los hospitales y es como los hospitales públicos de que pues están así los doctores con los enfermos así en la camilla. De hecho, tenemos una anécdota muy graciosa allá en India, mi mamá, porque también se había enfermado una vez y la llevaron al hospital. Y justo ahí había un señor Kumar. Kumar, quiero aclarar que Kumar es el apellido más común de allá de India. De hecho, también por eso lo utilizo en mis TikToks, Kumar. Entonces había un señor Kumar que estaba ahí que le había dado, creo, que un paro cardíaco. Le había dado, entonces apenas estaba recuperando y así, y llegan y le sirven así como un chai de este tamaño. Ajá. Allá es muy popular el chai, allá lo venden en cualquier esquina, se lo dan de este tamaño así con un montoncísimo de azúcar así, pero demasiado, y una montaña de galletas como que se vendrían siendo como las galletas Marías de allá y se lo dan así después de que le dio un paro cardíaco. ¿Y revivió?
Pues con el chai y con las galletas yo creo que sí. ¿Neta? O sea, que otros países, oxígeno, y vas 3 días al hospital, ahí, chai y galletas. Sí, entonces en India pues pasan un montón de cosas así que te quedas impresionado. De hecho, en una hora ya pasaron varios sucesos, y más donde yo vivo, que pues es en Brindavan, en el pueblo de Brindavan. Que es específicamente ahí donde yo grabé todas mis aventuras en mis TikToks. Todo lo que ven en TikTok fue ahí. Pues ya saben, banda, abajo en la descripción están todas las redes sociales. Ve aquí la historia de Nari, un chico de la India que se enamoró de México, pero también se enamoró de una chica. Pero no fue nada fácil porque su matrimonio fue semi arreglado. Si quieres conocer su historia, da clic acá.